Hola, buenas tardes, buen día, ¿cómo les va? Bien. Bueno, hoy es viernes, inicia el fin de semana, viernes, sábado y domingo. El día de hoy, el viernes de hoy, lo tengo a Christian Nanser, arquitecto cordobés. Y es más, voy a tener tres cordobeses, voy a tener lunes, viernes, sábado y domingo, voy a tener arquitectos cordobeses. El de hoy es Christian Nanser, ahí mismo se conectó, vamos a saludarlo y a invitarlo. Así que todo el fin de estar con cordobeses. Hoy lo tengo a Cristian, mañana lo tengo a Gonzalo Fus y el domingo lo tengo a Carlos Sibenia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Adrián, ¿cómo te va? Bien, muy bien. ¿Me escuchás bien? Perfecto. Justo estaba diciendo que tengo un fin de semana cordobés. Te tengo a vos, que Sí, sos ¿a de quién más? Córdoba, a Gonzalo Fus, que se acaba de conectar. Vamos a Ahí lo... saludarlo. Y a Carlos Alejandro Siravegna. Ah, Así, mirá, bien. así que tengo un programa cordobés hasta el lunes. Capaz que termino hablando con tonada y todo. Necesitas un entrenamiento un poco más profundo y en territorio, y hoy difícil. Sí. ¿Cómo está hoy Córdoba? ¿Cómo está el día, el clima? Córdoba está divino, siempre la mejor época esta, otoño-invierno, en cuestión climática. Sí. En el otro sentido, estamos como en todos lados con las incertidumbres de estos tiempos. ¿En qué número de fase están, sabes? ¿Sabes cómo? Yo ya la verdad que me perdí con el número de fases, porque fuimos, volvimos. En realidad ahora hay, creo que no se permite ningún tipo de reunión social, salvo Ah, familiares, domingos, pero uno va a la calle y la circulación de vehículos es intensa y se ve gente en la calle, en la ciudad no hay problema. Sí es como mucho más restricto para ir a otras localidades fuera de la ciudad de Córdoba. Yo hoy por una hora vengo de las tierras, pero con permiso especial y todo, y hay muchos controles. bien. ¿Y la obra construcción, la obra está habilitada en Córdoba? En la ciudad, con una serie de protocolos, sí, Ah. está en otras, por eso lo maneja localidad por localidad, digamos. ¿Y vos dónde estás trabajando ahora? ¿Dónde tenés una obra ahora? Yo, siempre las obras que estamos teniendo son en las tierras, nada más que yo tengo familiares allá y mis Ah, padres allá, entonces también estoy a porque, cargo de eso, viajar. ah, porque ayer publicaste unas fotos muy lindas un otoño rojizo. ¿Dónde es eso? Eso es en Capilla del Monte, eso es una reserva de quebracho, orco quebracho que hay cerca de la casa de mis padres. Y Esta, por las dudas que la gente no la vio. no sé, eso también estaba intensificado por la hora de la luz del sol, del atardecer. Sí. Pero es una belleza, una reserva natural bellísima que hay en esa zona. Ese tipo de árboles crecen en determinada altura, de determinada longitud, y uno anda kilómetros antes o kilómetros después, no se encuentra en ese tipo de vegetación. Sí, muy lindas. Y bueno, empecemos con las 10 preguntas. Dale, dale, con todo gusto. ¿Eh? Ah, y antes de, Vamos. antes de, antes de empezar, ¿cómo está? ¿Y la ciudad de Córdoba en arquitectura, cómo la estás viendo? ¿La estás viendo moderna, contemporánea? ¿Está A estancada, ver, avanzada? hay una vieja discusión. Yo creo que lamentablemente Córdoba nunca fue moderna ni lo va a ser, por más que haya dificultades. Mira. Instrumentos y estudios que trabajen con la modernidad y lo hagan muy bien. Es un poco una ironía en el sentido de que Córdoba siempre creció equidistante del puerto y eso se nota en su idiosincrasia. Y Córdoba, Mm, desde el punto de vista hasta geopolítico, de alguna forma estuvo mucho mejor en el virreinato que en la Revolución de Mayo. Muchos cordobeses estuvieron en contra de la independencia, hasta el día de hoy se lo recuerda. Entonces, siempre en ah, Córdoba las cosas muy enconadas, encontradas, pendulares y de resistencia. Y la modernidad fue como una gesta que llevaron a cabo muchos arquitectos. Córdoba, la modernidad llegó, digamos, de la mano de muchos arquitectos que vinieron, como en muchas partes del país, de Europa posguerra. mm, La Padula, por ejemplo, estuvo en Córdoba. Rogers, ¿no? Y
Rogers tuvo una época y después fue a Tucumán, Tucumán. o sea, todo eso que modificó la, la forma de enseñar al Beaux Arts que teníamos con casi todo el territorio, y ese fue como una especie de ADN moderno que se cultivó con muy buenos y grandes arquitectos en los años 50, 60, que tuvo Córdoba. La posmodernidad nos cayó muy mal a nosotros, o sea, de alguna forma conectó con cierta idiosincrasia en Córdoba y en un ciclo económico en alza, por lo cual se produjo mucha obra posmoderna, Mm. eh, mucha obra de dudosa calidad. Y de alguna forma la esperanza es en una generación, como me preguntabas cómo lo veo a Córdoba en arquitectura, hay una generación joven de la cual vos vas a entrevistar a algunos de los Sí. de esos mentores y es muy interesante lo que está pasando. Posiblemente en obras por ahora muy chicas, pero hay una generación de gente muy joven, muy potente, que de alguna forma entronca con eso, con lo mejor de la arquitectura moderna de los años 50, 60, hasta principios de los 70, digamos. Y Roca Padre fue el generador de esa modernidad o no lo tomas como a Roca. Roca Padre estuvo en la transición, o sea, Ah, Roca Padre tiene muchos edificios muy a la manera del Beaux Arts y toma la modernidad en algunas obras que son muy buenas. más Yo no sé si racionales son capaz, ¿no? son obras racionalistas, pero no sé si encarna el espíritu de lo que significaba la revolución del racionalismo, de la modernidad, sino muchas veces, y esto ha pasado cíclicamente, se toman las cosas casi como una suerte de estilo. Entonces sigue siendo un pensamiento muy de repetición de escuela al estilo Beaux-Arts con el alfabeto y los textos de la modernidad. Entonces ese es el punto. Yo creo que esta generación de arquitectos jóvenes, que realmente es muy buena y muy diversa, encarnan mucho más esta cuestión de la modernidad como espíritu de producción de arquitectura y de ciudad. ¿Y Togo Díaz qué sería? Tocodía, lo mejor de Tocodía, o sea, él obviamente abreva en la arquitectura moderna al principio y después encarna lo mejor de lo que se llevó a dar, o se denominó como el regionalismo, la arquitectura, el regionalismo Sí, crítico y ese tipo de cosas. Lo interesante de Tocodía es como una búsqueda material muy potente, o sea, el un ladrillo. que a la vez es un constructor de primera y sobre todo en las casas tiene un estudio, una investigación tipológica muy interesante. En algunos edificios también. Sus primeros edificios son todos de hormigón y ladrillo, cierto brutalismo y después, digamos, de alguna forma decanta en el ladrillo visto y en todo lo que conocemos del todo. Sí, lo que más popular se hizo, ¿no? Que Hay no- arquitectos, posiblemente ustedes no lo conozcan tanto, que también son muy potentes, como Hubert Hobbs. Hubert ah, Hobbs fue un arquitecto de la modernidad muy interesante en Córdoba. Tiene edificios de vivienda, tiene lo que es el edificio de la jefatura de la policía de la provincia, también es una obra de él. El edificio de la bien. empresa eléctrica que está a la vera del río Suquía, una obra muy interesante, potente, con, con fuerte carácter, racional y estudiada de punta a punta. Realmente es un arquitecto del que deberíamos conocer mucho más o debería expandir más. ¿Por qué crees que, y ya terminamos con esta introducción, ¿por qué crees que las editoriales porteñas en los 80, 90, 70 no prestaban mucha atención a Córdoba? Y solamente lo veían a Togo Díaz como un regionalismo y ya. Tal vez tiene que ver mucho con cierta concentración de arquitectura. O sea, en los 80 era Miguel Ángel Roca y el Togo Díaz, como los grandes Sí, exponentes de la arquitectura cordobesa, medio patriarcal, digamos, lo así, muy verticalista. También, entonces es como que todas las alternativas, hay arquitectos de los 60 y 70 como el arquitecto Rojo, un arquitecto excepcional, tiene unas obras excepcionales, pero han quedado más diluidos mm, en ese atlas de arquitectura cordobesa. También hay una discusión, los otros días hablaba con algunos amigos de la UBA, con Marcelo Vila, y dio en una charla que se dio allá en Sudamérica, esta idea de que el puerto en Buenos Aires funda un concepto como abstracto del paisaje. O sea, sí, es la acción impuesta en el paisaje. O sea, ahí la cuadrícula in extensum, esta especie de pampa que se mezcla
con el Río de la Plata como una suerte de solo horizonte, entonces está el recurso de instrumentar la atracción de la ciudad en ese territorio, medio colonizándolo casi desde la geometría o desde el espacio. Córdoba siempre tuvo un carácter geográfico muy fuerte. O sea, la Mm. serranía, nuestro río que a veces se ríen por su caudal al lado del río Paraná o el río de la Plata, es río de sierra, río de montaña. Desde que entra a la ciudad hasta que sale de la ciudad tiene 70 metros de desnivel. Entonces ese pequeño arroyo de sierra, cuando los Claro. ríos crecen, la cuenca crece, arrasa. Y siempre fue el problema que tuvo la ciudad desde la colonia. Se Mm. compensa cuando aparece el dique San Roque como un regulador del flujo de agua. Y a Ah, esto me refiero, claro. el carácter geográfico es muy fuerte en la arquitectura cordobesa y por eso tal vez cierta identidad material con respecto a la arquitectura cordobesa o ciertas tipologías derivadas de lo claustral también es muy potente en su constitución, digamos. Mm. Sí, bueno, sí, tuvieron como una fuerte imagen de los jesuitas, ¿no? Como mucha influencia también, en ese Bueno, sentido, de claustro. o sea, Córdoba, a ver, en el Facundo Sarmiento que odiaba a los cordobeses por clericales, Sí. habla un poco de eso, ¿no? O sea, Córdoba era una ciudad de barro llena de iglesias y de torres de iglesias. Entonces Mm. lo claustral no solo en un sentido directo y material, sino también en lo simbólico. Sí, en la reunión. Todo es una reunión secreta, conciliábulos de todo tipo, o sea, con respecto a eso. Yo no sé si sabes la anécdota de que, por lo menos ahí surge, Sarmiento fue el creador del Observatorio Nacional de Córdoba, y Mm. dice, los cordobeses puedan ver más allá de sus barrancas, le vamos a poner el observatorio, ¿no? Entonces, esta idea de intervenir con la ciencia contra el formato clerical. Bien. Bueno, la primera pregunta de las 10 preguntas es una esquina de tu ciudad. Eh, siempre son como, eh, siempre uno se queda con lo que va a dejar de lado, ¿no? Pero justo hablabas del Togo Díaz, una esquina que la gran síntesis, la isla del Togo Díaz, es Cañada y Boulevard San Sí. Juan, después de deliberar mucho, es una esquina que queda en pleno centro de la ciudad, hay 5 o 6 edificios que el Togo Díaz construyó en los años 80 ahí, pero no solo por los edificios del Togo, que le da todo un carácter, un paisaje ladrillero. ¿Y Boulevard qué? Perdón, si busco. Boulevard San San Juan. Juan y Cañada. Cañada se llama Avenida Alvear, MT Alvear, pero es Cañada y Boulevard San Juan. Esta esquina, pero te digo por qué esa esquina, Dale. no es cuestión edificatoria, sino posiblemente la Cañada sea uno de los paseos más lindos que tenga la ciudad de Córdoba. Tiene toda una serie de tipas, un corredor de tipas, y es un pequeño arroyo que recoge las aguas de lluvia, pero siempre tiene muy poco caudal, pero Córdoba es una ciudad muy desértica, el aire es muy seco, Mm. y las tipas y ese arroyo generan como una atmósfera particular de sombra, de cierta humedad, y es muy agradable caminar por ahí. Y ahí se encuentra con una Avenida Boulevard San Juan céntrica, pero siempre cuando yo pensaba mi vida retrospectivamente, ya empiezo a pensar la vida en términos retrospectivos, Sí. este, es un lugar por donde siempre pasé, es una especie de baricentro de las tensiones que me moví desde estudiante en la ciudad de Córdoba. Yo soy Ah. cordobés, viví en Jujuy, entonces yo me fue un reencuentro, toda mi infancia y adolescencia fue en Jujuy, y cuando tuve 17 años vine a estudiar arquitectura acá y ya me quedé. Entonces fue como, y en esa vida, esa segunda vida en Córdoba, tenía que ver con estos recorridos que pasaban por ese esquina, ¿no? La Bien. Cañada de San Juan. ¿Y un espacio para crear? Yo la cambiaría en este sentido. El espacio puede ser cualquier espacio, pero mientras camino. O Ah, sea, la actitud de creación o el estado como de reflexión en pos de crear o armar algo tiene que ver con la caminata. Mientras uno camina, van surgiendo las ideas. Hay como una suerte como de ritmo. Pues sí, se organizarán en un estudio, frente a una computadora, con dibujos, con papel y todo. Pero hay una concepción que tiene que ser con el movimiento y la velocidad de la caminata, ni más ni menos.
Así que necesitas caminar como para ejercitar la mente, como para que las cosas se queden grabadas. Es así, es como las mejores reflexiones salen de ese ejercicio. Alguien decía, no sé si Nietzsche fue el que decía que hay que desconfiar de cualquier idea que nos salga de haberla tenido caminando. Mira, está buena, es linda. Viste que hay todo un ¿Y, movimiento de gente que y, camina. sí, ¿y por dónde caminas? ¿Preferís caminar por el Boulevard San Juan, por parques, mirando edificios, No, eso es casas? según época, o sea, yo me gusta mucho caminar la ciudad, o sea, soy como una especie de práctica y cuando puedo evitar el auto, yo vivo en área central, no me gusta vivir en la periferia, siempre viví en cercanía del centro y en la medida que puedo hacer la mayor cantidad de cosas caminando lo hago y también como recreo, ahora vivo casi pegado al río Suquía, entonces en estas cuarentenas y antes también salgo a correr o a caminar por el río Suquía. Me Ah, gusta la ciudad, me gusta caminar la ciudad. bien. No encontré la esquina que dijiste. Estoy acá. Me quedé acá y no. Y Bueno, el. tenés el patio Olmos, esa es la Plaza Vélez Sarsfield, y Sí, queda cerquita, es pegado, donde ves Cañada, ves toda esa línea de árboles, sí, está. a la izquierda, esa línea de árboles, bueno, en esa esquina, ese Boulevard San Juan, esas dos calles que aparecen en gris ahí en el Google Earth, ahí dice Boulevard Ah, San Juan, este, eso, ahí está, a en ver ese si punto. puedo. Hay una condición también, ahí era Ah, ese. sí, ahí está el escalonado del Tobo y si vos seguís girando, aparece la cañada para el otro lado. Bueno, Ahí para va. cualquiera de los dos lados está queda atravesado por cañada. Qué lindo. Y además ahí era donde uno Y acá tenés el volvía, otro. claro, ahí está. Ese es el conjunto más grande que tiene el Togo Día y es muy interesante. Y ahí confluye, Tal. de ahí nace la calle Belgrano, o pasa la calle Belgrano que va al barrio Güemes, que hoy es Mm, el lugar de bares, el lugar de la bohemia cordobesa, pasa por Güemes, muy cerca de Nueva ahí Córdoba está. también. Mira, están arreglando. No sé cuándo estaban arreglando ahí. Y ya eso tiene sus años, me parece esa foto, un par de años. Ahí está. Eh, Todos son de él. Esa esquina yo creo que son por lo menos 4 o 5 edificios del Todo Día, todos juntos, y le da toda Sí. una atmósfera ladrillera y tiñe de color esa esquina. Y ahí volvíamos de las madrugadas, de los fines de semana o de las entregas de la facultad, o sea, siempre fue como un baricentro de los derroteros. ¿Y qué tal funcionan los departamentos? ¿Son buenos? ¿Has estado en alguno de ellos? ¿Viviste en alguno de ellos? Sí, sí, que los conozco a varios de esos departamentos. O sea, a ver, el Togo llegó al límite las posibilidades de los departamentos. O sea, son de, son de renta inmobiliaria, pero con buena calidad tipológica en general los departamentos. El Togo fue como que inventó el edificio para estudiantes, digamos. O sea, fue en Ah, esa época que empezaron los, los barrios de estudiantes en los 80, 70, 80 eran barrio Alberdi, eran barrios obreros, eran barrios pericentrales, los barrios pueblos, donde los 80 y pico para adelante se empezó la renovación en Nueva Córdoba, que era un barrio muy acomodado, con grandes casonas, están todas las embajadas, y ahí empezó por la normativa que se permitió, una densificación extraordinaria y una repetición tipológica de edificios, que básicamente eran edificios de renta y la mayoría de ellos eran para estudiantes. ah, Fue como una bien. tipología de edificios. La renta agraria iba a edificios de departamento para estudiantes. Claro, para que vayan los hijos y vuelvan. Exacto. Era buen negocio, digamos, tener una cosecha, varios departamentos y Bien. La próxima es un horario para leer, un espacio de lectura y un libro. Bueno, a mí me encanta, o sea, leo de noche, me encanta los fines de semana también leer. Donde estoy sentado ahora, un silloncito de Pablo Méndez Arrocha, de diseño de Pablo Méndez Arrocha, me encanta. ¿Auténtico No, o es copia? una copia Ah, local cordobesa, no está comprado en San Pablo, pero ok. bueno, que sigue ergonométricamente las medidas del original. La verdad que es una belleza. Y Y leo mucho, me gusta mucho la novela, muchos libros me traen a la mente, pero simplemente para contestarte la pregunta y de los que me entusiasma últimamente siempre ha sido pues, de Murakami. Tokyo Ah, Blue, por
ejemplo, me encanta, o sea, las historias de Murakami que hace creíble lo increíble y los Sí. Kafka en la orilla, al oeste del sol y al sur de la frontera. Tiene un montón de libros, así que libros de cuentos, cuentos. Tokyo, Está muy... Tokyo Blues es la historia del hotel alojamiento. Tokyo Blue empieza con una canción de los Beatles, Norwegian Woods, y es el Ah, recuerdo de una vieja relación del protagonista y esa es la introducción. Duerme en un ah, avión, Norwegian Woods de los Beatles, que es una canción preciosa. Y el tipo, ah, la amiga tú una amiga, ¿no? De la infancia. exacto. Sí. Después Y viaja a después, Finlandia o algo así. no, ese te estás confundiendo con otro, ese es Ah, de el niño sin color. ah, Un ok. grupo de amigos y él se sabe de un pecado que ha cometido él, pero él lo acusan y Sí, vuelve a descubrir de qué se trató. Siempre tiene unas historias muy raras, pero muy creíbles, muy humanos, sí. y muestra Pero lo siempre fantástico tiene, sí, y lo eso iba a real. decir, siempre tiene como un tema fantástico o espiritual, ¿no? Como algo del más allá o el monstruo de baila, 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 ¿no? Siempre hay como un personaje místico dando vuelta. Sí, siempre está o lo siniestro, lo escondido con lo real permanentemente, ¿no? Entonces ahí Mm, siempre juega y te lo hace creíble, ¿no? Esa es la cosa, o los muertos que se mezclan con los vivos. mm, Bueno, de alguna forma es a la manera japonesa, pero engancha con el realismo mágico sudamericano. Capaz que por eso me gusta mucho. sí, García puede Márquez me ser. encanta, Ah, eh, cierta literatura mexicana que también mezcla lo fantástico con lo real. mm. Yo tengo como esta especie, ya que hablaste de Nietzsche, viste que Nietzsche tiene máximas, ¿no? Que son muy Sí, sí. divertidas, en la Aurora, ¿no? Y yo tengo como estas máximas, que es como que hay que leer 2 libros de Murakami, 2 de Paul Auster y 2 de Stephen King al año. Mira, está bueno. Me gusta esa. De Stephen King no lo leo tanto, pero por otro me encanta. Sí, porque viste, son como 3 escritores que como que 2 al año tenés que leer. Si no, no es un año. Sí, sí. Bueno, Paul Auster, los últimos ya son como musculares los libros de Paul Auster, ese Sí, 4, 3, 2, 1 es una... Ya son como manifiestos. Paul sí, ya Auster tiene un libro que no sería llegué a recomendable, eso. no llegaste a ese, pero Paul Auster No. tiene un libro que tendríamos que leer todos los argentinos, que yo justamente lo leí cerca de la cercanía del 2001 de nuestra catástrofe como país, Ah, de la que ciudad. la ciudad de las últimas cosas, el país de las últimas cosas, Es el país de las últimas. maravilloso. Es una belleza y Es era, vos decís, genial. está hablando de Argentina, está hablando de nosotros, Sí. y sigue hablando de nosotros. Sí, es genial ese libro. Y empieza todo ella va a buscar a su hermano a la ciudad y no lo encuentra. Y son todos pobres. Viven como en la calle. Sí, sí. Son todos vagabundos. Y algo latinoamericano, sí, dijo a Gabriel García Márquez. No, mucho, me encanta la literatura latinoamericana. Cuando ya no importe, de Onetti, Ah, la escuela de Benedetti me fascinan, en Primavera con una esquina rota. Hay un libro se llama La Ribera, de Berenique. ah, Eh, eh, Esa fue una colección de libros que sacó, los libros como perdidos, los libros escondidos, que salió hace unos años en una editorial, y autores argentinos que no son muy reconocidos. Y este de ah. Berenique, que se llama La Ribera, es Sí. buenísimo. Yo leí una vez sola. Castillo hizo la colección esa. Ah, Es yo más, hay una de sola. Abelardo Castillo. Sí, dime, Sí. perdón. No, que yo solamente leí una vez uno de Bererique, que es un peruano que vive en Francia, ¿no? ¿Estoy equivocado? Sí. Que es sobre un arquitecto que vive en París y se vuelve a Lima y es genial. No me acuerdo, algo del arquitecto se llama el libro. Debemos estar hablando de otro. El Berenique se escribe con W y es un autor argentino de los, Ah, no, digamos, entonces estoy diciendo otro. o sea, son de esa época. Ah, Este, La Ribera. No fue ok. muy... Fue Abelardo Castillo que lo rescata con esta idea de rescatar escritores y es Sí. realmente muy bueno. Bueno, Abelardo Castillo tiene un libro que se desarrolla en Córdoba, que también está Crónica de un iniciado, que es un contrato fáustico, un acuerdo con el diablo en la ciudad de Córdoba en los años 60. Y es Ah, alucinante el libro. Y todo sucede, no sé si en 1 o 2 días. Y aparece la compañía de Jesús como la puerta del cielo. Y es muy interesante la mirada de Abelardo Castillo de Córdoba y de la Córdoba de los 60.
Mira, acá nos dicen, tienen que leer la trilogía de la crisis griega de Marcaris. El parecido con Argentina es increíble. Bueno, hay que tenerlo presente. Bueno, ahí lo vamos a tomar. No, novela gráfica, ahí te preguntan, ¿algo de novela gráfica? Con un amigo. No, de novela gráfica, la verdad que no tengo mucho. Ah, Novela gráfica, sí, El Eternauta. Pero es pero una cosa como acá. descubrí El Eternauta, descubrí la historieta y ahí fue eso, lo que más, y Brecha, todo lo que estaba dibujado por Brecha me gustaba mucho. Una escena de película. Cuando me hiciste esa pregunta, hay varias pero de alguna forma se encadenaron. En la película de Dolce Vita hay una parte donde La de la o sea, es el fuente, final. ¿no? No la de la fuente que es la más famosa, sino una que al final, después de una noche de borrachera y de fiesta, sale Marcello Mastroianni buscando la playa, y Sí, en la playa sí. hay una especie de extraño monstruo marino ahí en la arena, un pescado raro, feo, y hay una parte de una ría o yo lo recuerdo así, no sé si era tan así, como una especie de arroyo que llega al mar que lo divide, y del otro lado aparece una muchacha, una chica joven, muy joven, y le dice algo a Marcello Mastroianni y él no escucha, ¿no? Y trata de hacer largo el oído y no le escucha. Y hay como toda una simbología de la pérdida de la ingenuidad Ah, en esa escena. El tipo que lo había vivido todo, el tipo que estuvo en la farándula, el tipo que alcanza la madurez, cuando se encuentra con cierta gesto de ingenuidad, de pureza, ya no lo escucha, ya no lo entiende, ya queda fuera del alcance. Y ese tipo de escenas de alguna forma la siguieron en la Grande Bellezza. O sea, como, esa como continuidad de la Dolce Vita está lleno de esa cosa, ¿no? De lo mundano y, sí. y la pérdida de lo ingenuo, la pérdida de lo prístino, esa tensión entre esas dos cosas. Muy italiano el tema también, muy interesante. ¿Y sos de las películas de Fellini o esta es una excepción? No, me gusta mucho el cine italiano, me gusta mucho el cine europeo, más que el Ah, norteamericano. Una película bellísima que vi hace poco que me impactó, Paul Ward, por ahí tenía anotado porque son polacos los ah, autores, se llama Paweł Pawłowski, ah, Paul, ah. peliculón, que te la recomiendo. Guerra Fría, o sea, es toda una historia de un hombre y una mujer en plena Guerra Fría y por muchos años, de un lado y del otro lado de la frontera. Una Bien. fotografía excelente. La próxima es. Espera que la busco. Porque. Una ciudad de verano. Justo hablando de Dolce Vita. Una ciudad de verano. Bueno, Roma. puede haber algo mejor que Río en verano. La Río de ciudad de Río, Janeiro. Río de Janeiro, sí, esa es la ciudad paraíso. A ¿Qué, pesar de qué, todo, de todes y de todos. qué te gusta de Río? ¿La playa? Río es exuberante, ¿Escenografía? la ciudad es bellísima, la geografía es exuberante, el mar, la gente, hay como un estadio, la cultura que generó eso, o sea, la bossa nova, la arquitectura de los 50 que es bellísima, 50, 60. O sea, una ciudad en verano es una ciudad del placer, Río es la ciudad del Sí. placer, en todos los aspectos. Bien. ¿Un edificio que quieras hablar? Un edificio, a ver, el edificio, o sea, uno de los edificios que me impactó muchísimo cuando lo conocí es el pabellón de Barcelona de De Mies, Mies. Sí. que de los pocos edificios que me emocionó, no sé si por la carga que uno tenía previo al conocimiento de eso, además que no estaba hecho por mí, de la reconstrucción del pabellón, pero cuando uno encuentra en un solo edificio las medidas áureas, el espacio perfecto, la síntesis absoluta, o sea, todo un elogio a una perfección increíble, ¿no? O sea, son Mm. de esas experiencias así muy, muy fuertes. Y otro edificio en las antípodas, te diría, del de Mies, es el Teatro Oficina de Lina Bobardi. El Teatro Oficina de Lina Bobardi, una pieza chiquita, Sí. este, que reconstruye lo que funcionaba como un taller mecánico y cómo mete la ciudad.
dentro de ese pequeño teatro y la invención del teatro, ensayando como una calle urbana con todos unos sistemas de andamio, de obra prefabricado, la escala que tiene eso, he ido a ver obras en ese lugar y es Ah, una mira. experiencia formidable, formidable y demuestra la maestría de esta arquitecta, así que eterna, ¿no? Incluso es como una Sí. adelantada, cómo hace una obra maestra de arquitectura con cosas conocidas, cosas con un edificio medio derruido, este, todo parece rehecho, sin embargo la combinación de los materiales, elementos, la escala espacial, todo es extremadamente potente, una catedral. Y con andamios, ¿no? Eso es lo que decís, es como una especie de ready-made. Esta cosa así, y una adelantada es la arquitectura que hoy estamos discutiendo, ¿no? Sí. Sí, Te porque hago tranquila. trampa, yo pongo otro edificio paulista, así que Sí, es obvio. la FAUSP, la Facultad de Arquitectura de Vilanova Artigas. Es uno de los edificios también más formidables que yo he conocido. Son de esos que te dan ganas de colgar los guantes, decís, no, Sí. jamás voy a llegar a hacer ni el 20% de un edificio de estas características. ¿Por? Es una obra, o sea, en lo conceptual, en la escala, en lo simbólico, un edificio que no tiene puertas, un edificio que puede ser una ciudadela, moverse por el edificio, por las rampas, esa biblioteca que está colgada, la plaza, esa especie de plaza que contiene a todos los estudiantes por arriba del auditorio. Tiene algo de teatro, vos recorres los talleres y estás dando Ese. vuelta en relación a eso, y hay como una suerte de teatro, y esa enorme losa suspendida de hormigón con todas las claraboyas que te tamizan la luz, es realmente una catedral de arquitectura contemporánea. Mira qué bueno. ¿Y has estado acá? Sí, sí, ya varias veces. Cada vez que voy a San Pablo, que es una ciudad que me gusta mucho, que tengo amigos inclusive en San Pablo, es de visita obligada la FAUSP. ¿Y qué es lo qué te gusta de San Pablo en particular? Bueno, recién estábamos hablando de Río. Si Río es la ciudad del placer, hedonista por naturaleza, San Pablo es de la creatividad pura. San Pablo lo que Ah, tiene es una ciudad moderna, sin culpa. Nosotros los cordobeses, somos, como te decía, nos cuesta mucho llegar a la modernidad y siempre somos culposos. San Pablo es mm, moderna sin culpa, el arte contemporáneo existe, muta, es una usina, la densidad de San Pablo, la mezcla de razas, la mezcla de artes, de migraciones, etcétera, hace que sea un caldo de cultivo y no necesariamente están mirando qué pasa del otro lado del Atlántico para producir cosas. San Pablo produce cosas, no tiene culpa de producir cosas. A veces nosotros, nuestro país, sobre todo Buenos Aires, que también es una gran usina de producción cultural, sí. como que está más atenta, el puerto está más atento a qué pasa en otros lados, como global. San Pablo es global, obviamente, este, pero con gran producción propia de producción cultural. Ahí se mezcla la música, el arte, la arquitectura. Para mí hoy es de la ciudad que mejor arquitectura en Sudamérica tiene. Y Ahora, hablando de esto que dijiste que los cordobeses no tienen culpa como de ser tan modernos. ¿Crees que por eso el centro cultural que hiciste vos que participaste con Cohen, tuvo tantas como críticas a favor, fue tan como polémico entre comillas por el claro que sí, público? con Inés Al, Castañeda, Tizot y Talaza, Sí, somos todo un equipo, ¿no? ahí está. Este, en Córdoba, cualquier idea ¿Crees? nueva, cualquier cambio va a tener un coro de oposición, y después lo hace propio, ¿no? Es una forma de digerir lo Ay, se nuevo, me fue. es Sí, impulsa, y vos te podés sentir tranquilo cuando se incorpora el humor cordobés, cuando las obras y el paro ya entró en esa lógica, y un día encontramos un carrito de choripanes, todo de acero inoxidable a la vuelta, que se llamaba El Faro, dijimos, bueno, ya sí. está incorporado, o sea, ya la ciudad, la sociedad lo digirió de alguna forma. Incluso estuvo con esa lógica de, de territorio que se podía utilizar de muchas formas y que la gente de hecho lo utilizó, y cuando el primer tiempo que apareció como lugar lúdico, de fin de semana de la población, bueno, fue interesante, fue la forma en que la ciudad lo apropió. Mm. Incluso
nosotros no supimos mirar, ¿no? Porque hubo muchos problemas de seguridad, que tal vez lo más interesante era haber seguido en esa dirección. ¿Hasta dónde se podía llegar con esa especie de territorio en movimiento, pero confiriéndole seguridad? O sea, lo lúdico, explotarlo mucho más, ¿no? Que quedara como una suerte de paisaje fijo, inmóvil, sino que, bueno, tuviese toboganes, tuviese este, muchas formas de recorrerlo, pero con absoluta seguridad. ¿En qué haces mea culpa o crítica de eso de la falta de seguridad? ¿En qué sentido? No hubo problemas de seguridad concretos, porque la Sí, gente se lo tomó, lastimaba. se lastimaba, se tiraba por los planos inclinados, se golpearon, hubo accidentes serios. Pero vos ahí, en ese sentido, ¿cómo, No, porque el proyecto original qué estaba tipo de todo. responsabilidad sentís o No, no, pensás? en esto, el proyecto original estaba de hecho con barandas y con Ah, seguridad por todos lados y había todo un recorrido. Muchas de las barandas esas no se pusieron por la velocidad y la necesidad de la inauguración del proyecto. Nosotros no hicimos la dirección técnica de ese proyecto, pero más allá de eso, a lo que voy es que nosotros mismos, en el proyecto original, estaba todo plagado de baranda, no explotamos esa posibilidad lúdica del proyecto. Este, ah, podría haber desarrollado tal vez un poco más, pero bueno, fue interesante esa exploración. O sea, en realidad fue un concurso que nos pedían un centro de interpretación y se priorizó el espacio público por encima del centro de interpretación que el propio programa que establecía el concurso. Creo que lo bueno de ese proyecto radica en eso. O sea, leímos un concurso y apostamos sobre otra cosa, como cómo se construye espacio público, un ingreso al Parque Sarmiento peatonal de gran escala, un lugar que se pudiesen hacer recitales, desfiles de moda al aire libre, etcétera, cosas que sí se hicieron, ¿no? Sí sucedieron. y el bajo funciona bien? ¿El edificio en sí? ¿La función del centro de interpretación? ¿El bajo cubierta? En realidad el Bajo tiene como dos grandes programas, el archivo histórico, que es lo que salvó el Sí. edificio, o sea, porque en realidad no estaba contemplado en el programa original del concurso, sino después colapsó por una de las lluvias torrenciales de verano el viejo archivo histórico y se nos solicitó que hiciésemos un edificio. Y nosotros le propusimos que ese nuevo archivo histórico se alojara debajo del que todavía no estaba construido del centro de interpretación. Y eso es lo que salvó el edificio, si no, el faro ya estaba hecho y era probable que nunca más hiciera el resto de la obra. Ah, Entonces hice el archivo histórico de la provincia y el otro lugar se le propuso un auditorio que se ahí está. construyó y un centro de exposiciones. O sea, eso sigue funcionando bien y tiene con mucha afluencia. Incluso ahí Ahí está funciona, el ahí faro. está, de lejos son creo que fotos de Gonzalo Viramonte, me Exactamente, parece. estoy en el perfil de él. Son muy buenas Este, fotos. sí, sí, muy buen fotógrafo Gonzalo. Y además, bueno, sucedieron muchas cosas. Ahí funciona el espacio del Inca, de- de cine argentino, el Instituto de Cine Nacional, y eso es lo que le da mucha vida, además tiene un lugar central entre Nueva Córdoba, la universidad, o sea, está en el Parque Sarmiento, se tiene con mucha afluencia Y, de público, y una intensidad. pregunta. Sí. eh, ¿Cuánto tiempo estuvimos mirando a Rem Koolhaas para ese techo y esas columnas? ¿Cuánto ¿Hay- tiempo hay- estuvimos mirando Coljas? sí, ¿hay una referencia a él o es otra referencia? Coljas siempre es una referencia, ¿no? Desde lo que pide siempre lo seguimos a Coljas en cuanto, sobre todo sus contenidos críticos y teóricos, y además escribe de manera sublime. Son de los pocos arquitectos que saben escribir casi con dotes literarias, ¿no? Sí, es Eh, casi ficción lo que hace. y casi ficción, esos los libros que escribe Coljas que vienen de otro lado, tienen ese carácter, ¿no? Bueno, pero hay mucho de esta cosa de entender los espacios indeterminados, cómo construir espacios públicos que sean, no necesariamente respondan a un programa específico. Hay cierta condición estructural que me parece que nace de la cuestión de la escasez de recursos. O sea, en nuestro medio los concursos son muy frágiles, muy débiles. Suenan bien, hacen un concurso, políticamente a Mm, veces se utilizan, pero los arquitectos tenemos como poco radio de maniobra y la más de las veces quedan en concursos de ideas que no se construyen. mm. Cuando uno tiene la posibilidad de construir algo, entonces aprendimos que la mejor apuesta es la determinación de la estructura. O sea, los fondos van a estar para hacer la estructura y es lo más difícil después de negociar. Entonces, si la arquitectura, y ese puede ser tal vez un aprendizaje, No- no sé si tanto de Kulja, pero sí de Vilanova Artigas, de ah, que
la determinación estructural construya la obra, Mm, tipológicamente, espacialmente, etcétera. Después, si no hay plata para hacerle los cerramientos, para no hacerle los equipamientos, revestimientos, etcétera, que la obra no dependa de esas cosas. En un punto pasamos por atravesamos muchas partes en este proceso. En un punto no había plata, se cortaba la obra y quedaba la gran placa. Y mm, dijimos, bueno, tal vez tiene que quedar, salvando todas las diferencias, como el Park Güell de Gaudí, o sea, es decir, una plaza elevada y abajo una plaza semicubierta, que sucedan claro. cosas, sin carpinterías. Y eso lo permitía la estructura del edificio. Ok. Sí, en realidad hay que, sí, como que la arquitectura es estructura, ¿no? Últimamente, parece ser. La estructura tiene un gran peso, o sea, no. Y la invención en arquitectura, Mies decía eso, viene Mm, por los cambios tecnológicos y la estructura, no viene por la forma. claro. Entonces, en los talleres de arquitectura nosotros también trabajamos muchísimo con las cátedras de estructura, tanto en tercero, en quinto y en tesis. La determinación estructural o la concepción de la arquitectura desde la estructura nos parece sumamente potente como acto de generación de edificios de arquitectura. No, y digo que a su vez, siguiendo como el tema, es el hecho de que el cliente no te puede sacar la estructura porque el edificio se cae, ¿no? Bueno, por eso tiene esa parte, esa raíz como esa raigambre ingenieril que es más Sí, indiscutible, ¿no? ¿Viste? Por claro. ahí, Si yo no te cuando hacía ese. gusta, no me gustan las columnas, bueno, el edificio se me cae. Exacto, exacto. Yo me acuerdo cuando te cuento un pequeño chiste de digresión, yo hice el servicio militar después de la Facultad de Arquitectura, ¿no? Era el arquitecto, fue el último, ahí en ese año mataron a Carrasco, lamentablemente, y terminó la colimba. Y me Ah, preguntaban a mí, gracias. Gracias, porque ¿eh? gracias a eso yo no hice la colimba justo ese año. Mira. Mira, era la misma. No, sos mucho por favor. Pero, no, una de las cosas era muy gracioso porque a mí me decían ingeniero, ingeniero tal cosa, ingeniero tal otra. Y le digo, no, no soy ingeniero, soy arquitecto. Ah, no, arquitecto, que sí. Ingeniero, ingeniero. Entonces, una vez le digo, cuando los corregía tanto, y me decían, bueno, arquitecto, ¿cuántas materias le falta para recibirse de ingeniero? O sea, ya estaba ahí la posición social, ¿no? O sea, el arquitecto es un subalterno del ingeniero. Entonces, cuando vos Sí. definís los edificios por la estructura, pasa eso, o sea, es como indiscutible. Los arquitectos Mm, estamos para discutir la repostería de la arquitectura. sí. Parece para el común de la gente. ¿Un recital, un show en vivo? También yo no soy mucho de los recitales y de los shows en vivo. Yo te diría al recital que me hubiera gustado ir y que ya es imposible. A ver. Eh, Elis Regina con Tom Jobim tocando en vivo. Bien, Un año de mi vida pagaría para ir a escuchar en vivo. bien. Tipo volver al futuro, tenés que ir a la máquina y volver al pasado. Una cosa por el estilo. Bien. ¿Primera obra de arte que te impactó ver en un museo? Eh, una exposición de Carlos Alonso Sí, qué bueno, qué que hizo, lindo. que hizo sobre el fin del proceso. O sea, yo la vi cuando vine a Córdoba a estudiar, tenía así que realmente me conmocionó una serie de cuadros y de pinturas que bueno, ahí relataba un poco la historia de, de su hija Paloma y realmente me conmocionó. Y Alonso es de esto hace el año pasado, ¿cuándo fue? El año pasado fue la muestra ¿En el este, Fortabat? en el Fortabat que fui 2 veces Ah, y mira. son de pintores que me conmueven. O sea, tiene esa cosa como desgarradora, simbólica, pero está la carne, está el cuerpo, está la presencia humana eh, en todos sus aspectos, en lo bueno y en lo malo. Digamos, para mí es como el pintor nacional. Sí, es muy bueno. Uno no queda impávido viendo las obras de Alonso, ¿no? Sí. ¿Y qué te pareció la de Fortabat? ¿Te gustó? Sí, fuiste No, dos veces. me encantó y me encantó cómo estaba armada y me gustó los últimos, esas cosas como fantasmales, ese autorretrato que tiene él, con una mujer desnuda de fondo, pero parece como una ensoñación, pareció realmente sublime, una madurez en el manejo de la técnica, o sea, que ya es un instrumento para comunicar cosas, comunicar vida, ¿no? Es realmente increíble, Alonso.
¿Y esa primera vez dónde lo viste? ¿En Córdoba? Después del Córdoba, proceso. fue en Córdoba. He tenido como mucha relación con Córdoba, bueno, de hecho vive en Córdoba, Carlos Mm. Alonso, pero había una galería en ese momento que se llama Giacomo Ledoux, que lo tenía como artista de la galería y a partir de ahí creo que se hizo una exposición muy importante de trabajos de él. Bien. ¿Un artista? Me gusta mucho Tomás Araceno, o sea, realmente dos artistas argentinos me encantan lo que hacen. Guillermo Cuitca, ya hace mucho tiempo, y Tomás Araceno, que lo descubrí no hace mucho, que realmente me parece muy interesante y muy acorde al mundo contemporáneo, ¿no? De mezclar cosas, Acá mezclar lo la tenemos ciencia, a eh, Guillermo por Casa de este... Acero, se lo mostramos hace poco, así que ahora pechamos con... Ah, sí, mira vos. Ya me lo ¿Y han esta- dicho. ¿Quién, Ahí quién lo tenemos mostró? a Saraceno, dos o tres hablamos de Saraceno. Mira, bueno. Y Cuitca tiene esa cosa de, bueno, esto de los territorios y de las escalas, ¿no? Esta serie de los colchones pintados con mapas y geografías, o Sí, esta idea de los teatros, de las cárceles, pero disueltos, parecen como armados con acuarelas o como un río que los va lavando. Realmente este es muy, muy... muy... Este ahora está en... Este lo tiene Malva, lo tiene Malva en su Bueno, Manu permanente. mucho, hace unos años también había hecho una retrospectiva de Sí, muy Guillermo buena. Cuitca, que es Creo formidable. que ella también tiene Malva. Creo que yo lo conocí en esa retrospectiva. Hará unos 6 7 años, ¿no? O Sí, más. hace unos 7 años. Y yo lo vi en San Pablo, justamente en el edificio de la Pinacoteca de San Pablo, hecho por Pablo Méndez de Rocha, la intervención en esa casa del siglo Sí. XIX. Una muestra de Guillermo Cuitca que fue increíble también, fue formidable. Y estuviste, acá justo estoy viendo esto, ¿viste lo que hizo en el CCK hace 2 años sobre la obra de David Lynch? No, no me lo perdí. Y me encanta David Lynch, no lo vi. Eso. No, no lo había visto. Sí, Tiene, que hizo, tiene ¿te acordás mucho de que? David Lynch. O Sí, David Lynch tiene mucho viste, de Cuitca. viste que en el CCK hizo esa muestra del Cartier, que no me acuerdo ahora cómo Sí, se llama. Bueno, y había un espacio que él lo hizo estaba un espacio de Cuitca con unas imágenes de David Lynch y un poema de Patti Smith. qué combinación, ¿eh? Sí, los tres. Sí. Creo que se llaman Los Habitantes, me acuerdo. Ahora David me voy a Lynch tiene una fijar. actuación tremenda. Sí. Y no fuiste a esa expo de general que hizo Cuitca, que cubrió Cuitca con las obras de Cartier? No, no, esa no lo. Sí, se llama Los Habitantes, la obra. Después fíjate. Dale. Sí, es una instalación. Bueno, y la próxima. Ah, ya terminamos. Ya hicimos las 10 preguntas. Así que si alguien te quiere hacer una pregunta en estos últimos 10 minutos, podemos hacer preguntas. ¿Y, y cómo te ves en el futuro con la arquitectura post pandemia? Bueno, es una cosa rara. Siempre uno le dice a los alumnos, me gusta decirle que tengas un tiempo interesante. Antigua maldición china, que lo leí por ahí en algún libro, creo que de Sloterdijk que lo nombra. Sí. Que esta condición de que tu vida sea interesante es casi una maldición. La incertidumbre es muy grande y la verdad que si bien está claro que vamos a ser testigos de una transformación radical que uno pensaba que le iba a tocar a otra generación, finalmente nos toca a nosotros. Me da mucha congoja y cierta angustia, tengo una hija de 20 años por las generaciones más jóvenes, los niños, los adolescentes, la gente más Mm, joven, por el mundo que pueda venir. Y yo creo que de alguna forma estaba anunciado, no sabemos si venía por una pandemia, pero íbamos en un tren a 300 kilómetros por hora desbocado y en algún momento iba a chocar, ya todo lo anunciaba. Bueno, tocó por ahí. mm. Este, Tenemos que ver qué hacemos con lo que viene de aquí en adelante y creo que la discusión sobre la ciudad, entendida como esta especie de flujos de distancias, espacio, tiempo, 4 dimensiones y la distribución
de los contactos, los trayectos, los vínculos, van a tener a las ciudades, el espacio de las ciudades en el centro. También lo peor que puede pasar, que es una diáspora, también algunos lo están anunciando, ¿no? El abandono de los que pueden de los lugares de concentración y esta aceleración a estos medios. Si puedo estar en Sí. contacto, puedo educar, puedo curar a través de medios digitales, etcétera, ¿qué sentido tiene la reunión y la comunión en un espacio como la ciudad? Entonces todo eso, bueno, de alguna forma abre un panorama este, estimulante por un lado y preocupante por otro, ¿no? Bien. Después, acá estuve viendo tu casa P en Capilla del Monte, Sí. Esa que la es hicimos, la esta. estamos haciendo con Carolina Vitas al proyecto este. Explícame esa fachada, ese tratamiento del hormigón. ¿Qué es? Yo hace mucho, desde la casa de mis padres que probé, utilizo mucho la piedra encofrada. O sea, armás, encofrás con madera, como se hace el hormigón armado, y en realidad también surge de una falencia. O sea, uno no tiene muy buena mano de obra técnica y en aquellos años cuando empezamos era mucho menos. Entonces probamos, sobre todo medio como mirando las obras de Ray, del Taliesin, trabajaba mucho con esta lógica de piedra encofrada y digo, vamos a probar. Piedra es lo que Sí. sobra en la sierra, es barato, le sacamos volumen al hormigón y empezamos a probar y la verdad que tiene esa condición de rusticidad del paisaje que mejora con el tiempo, ¿no? Todos esos muros de piedra encofrada, cuanto más años pasan, más sol le da, más lluvias reciben, siempre Sí. mejoran. Entonces, siempre me gustó en particular esa condición material y le he usado, la mayoría de las obras de la sierra están hechas con esa lógica, con esa técnica. Es ¿Y, hormigón y, ciclópeo, digamos, encofrado en y, madera. y qué? Me gusta eso del error. ¿Ves en el error algún tipo de belleza? Total. Este, a ver, nosotros no somos Suiza y el error siempre está latente y a la espera. Siempre hay una emboscada con el error. Y con las Sí. técnicas precarias y producciones, o sea, cualquier rubro cuando se queda sin trabajo va a la construcción. Entonces a veces tenemos mucha mano de obra que no tiene, y sobre todo cuando no están en las ciudades capitales, tienes mucha mano de obra no muy entrenada. Entonces el error es permanente, uno tiene que incorporarlo. O sea, siempre Mm. mi estrategia siempre fue incorporar el error como parte del concepto de la obra, ¿no? Obviamente hay errores y errores, no errores de patologías de construcción, pero a veces sí de Sí. error en, en la propuesta o en la composición Bueno, de las cosas, muros, etc. hay como un dicho japonés, ¿no? Que está eso como la perfección en lo imperfecto, ¿no? ¿Cuántas cosas son lindas por las imperfecciones que tienen y no por lo perfecto? Mm. Bueno, pero en ese caso, acabas de decir que la obra de Mies van der Rohe te impactó. Te impactó que Y el sí, detalle perfecto. es que es algo que no puedo alcanzar. Entonces, esa cosa de... El deseo siempre está en lo que uno no puede alcanzar. Ok. Esa es la tensión. ¿Y por qué el hormigón? ¿Qué ves en el hormigón? El hormigón tiene un montón de cualidades que me gustan. Es lo más parecido a la piedra, es lo más plástico y maleable, ¿Sí? se ¿Te adapta a parece? cualquier continente. Tiene esa cosa bueno, toda la producción en general que uno hace, tiene esa cosa, bueno, de vuelta, en la estructura, o sea, como el hormigón habla de la estructura, de lo que sostiene. Sí. Entonces, radicaliza ciertas condiciones. Eso es como medio surreal también, ¿no? Esas manchas ahí, esos errores, ¿no? A mí me gustan bueno, ahí están las sombras y se mezclan muchas cosas, están las distintas coladas que se van marcando porque van teniendo distinta edad los hormigones y Está. distintas manchas. Además, si le ponen más cemento, menos cemento, también va cambiando el color. Porque, Aparece la sombra, es esa que te va marcando todas las texturas y las imperfecciones. En mi casa, por ejemplo, donde te estoy transmitiendo, hasta tengo lo que le llaman las choclas, los albañiles que marcan los niveles, que es óxido rojo que hace rebotar en las paredes y lo marca. acá ¿Qué muro? pones, Sí, recordando a Antonio Tapies. sí, Tapes. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué te recuerda? Porque Anthony Tapies, bueno, no sé si lo ubicas, tiene Sí, toda sí.
ese trabajo con lo material, ¿no? O sea, el color está dado por un Un material. superficie, el material le da color y tiene textura y lo mueve y lo remueve, entonces le da dimensión, aparece la tercera dimensión en el manejo de ese material. Bien. Y, por ejemplo, porque esto te lo agarra Mario Roberto Álvarez padre, ¿no? Te lo hubiese revocado todo de blanco y te lo hubiese pintado, ¿no? Y te hubiese dicho, esto está todo mal. Eh, ¿Te gusta eso en un punto como marcar eso, como lo dejo así? ¿Ser un poco mañerista? Me encanta el brutalismo y me encantan las cosas que sé que se modifican con el tiempo. El revoque blanco Ah, es en nuestro medio y Córdoba, que es muy terroso, es lo peor que te puede pasar. O sea, siempre va a caer, pasan 5 años y la obra queda mal. Y este es un material que pasan los años y queda mejor. Por eso insisto, como la piedra, ¿no? Tiene esa condición de piedra. Entonces no hay con qué darle, mantenimiento mm. cero. ¿Y, Eso me, el amor a la piedra que es por vivir en la sierra? ¿Por el desierto? es ¿Por un la paisaje de aridez? hay mucha piedra y la piedra constituye un paisaje como particular. Y según las capas geológicas, distintos tipos de piedra. Capilla del Monte, por ejemplo, donde está construida esta obra, tiene un granito rosado que es sublime. Muy cerca de ahí, cerca de Cruz del Eje, en Soto, hay una serie de canteras de piedra, que unas piedras se exportan que son bellísimas, ¿no? Para granito pulido y incluso mármol sacan en ese lugar. Y tiene una edad, ¿no? La piedra tiene como una edad de la tierra en sí Sí. misma. O sea, buscar eso en una obra, no me gustan las obras asépticas, o a veces digo, no me gustan las obras asépticas. He ido a un montón de obras y admiro un montón de obras en ese sentido, pero las que producimos en el estudio no tienen esa condición de Bueno, perfección y no sale, directamente no nos sale. bueno, y acá para hacerte honor, tipo, sabes encofrar. ¿Cómo dices? Que para mostrar algo bien, que sabes encofrar, no es que lo hiciste a propósito. Esa es mi casa, o sea, tengo la casa y estudio como muy... Mi casa son 3 departamentos que hicimos con Mariano Bueno, Ortiz. te digo Pedí que podés, tres sabés encofrar bien, para que quede bien. No es hormigón visto, es hormigón dejado a la vista, así decía Ah, Miguel Ángel ok. Rojas. Es un hormigón barato. ¿Ahí Lo que vivís pasa es que vos? Lo que pasa es que en Buenos Aires, por ejemplo, ustedes tienen la arena del Paraná que no hay con qué darle. O sea, a un horno hormigón que vayan a revocar queda perfecto. Para nosotros es casi como inalcanzable ese hormigón y tiene que ver con la arena. Nuestra arena tiene sal, viene sucia, tiene tierra. Y ese el hormigón lo denota. ¿Esta es la misma? No, o Sí, sí. esa es la misma casa en construcción, en obra. Es muy linda, está buena. ¿Y Esa- qué te suelen decir tus compañeros cordobeses de tu propia obra? ¿Cómo la reciben? ¿Cómo sentís que la reciben? ¿Le dicen a tipo ver, maestro, genio, te miran de no, lado? yo creo que hay toda una producción de arquitectos que estamos más o menos con las mismas influencias y trabajando sobre las mismas cosas, qué ¿Y sé yo. quiénes son? Mónica Bertolini y Carlos Barrado tienen obra en ese sentido, incluso muy cerca de Capilla del Monte en el 44 tiene obra parecida a esta. Mariano Farazzi con su estudio, con Fitch y Barrio Nuevo tienen obra muy interesante también en el paisaje, con estas condiciones. O sea, hay una suerte, no sé si llamarle, no es una escuela, pero hay como un movimiento generacional que trabajó mucho con la cuestión geográfica, material, condición material de la arquitectura. Ok. Bueno, tengo 1 minuto 17 y ya se corta. Y la última pregunta es, ¿hay una escuela cordobesa? Oh, qué pregunta. Yo diría, sería más austero. Estamos en la búsqueda de una escuela cordobesa, ya que Ah, mira. no podemos ser modernos, porque la modernidad ya pasó y siempre tenemos una condición de amor-odio con la modernidad. Sí nos gustaría ser contemporáneos. Y en esa búsqueda del ser contemporáneo, la complejidad y la diversidad, estamos o intentamos producir conocimientos, un grupo intergeneracional que está, por lo menos yo hablo de los que están en la facultad, pero hay gente que está fuera de la facultad o en otras facultades, está trabajando en eso, y una generación muy joven que tiene práctica profesional y además está en la academia. Bueno, 29 segundos. Bueno, muchísimas gracias por aceptar. Por Muchísimas gracias favor, por la Adrián. entrevista. Y mañana tenemos a Gonzalo Fus, también de Córdoba. Así que también Bueno, estás invitado a mirarlo y a todos. Y qué más muchísimas falta. gracias. Un abrazo Chau. grande. Un Saludos a abrazo. Chau, todos. chau. Chau.